uno de los escritores más importantes a lo largo de los siglos. Yo creo que podríamos hacer un pequeño listado de aquellos escritores que nos expresan, digamos, como pueblo, como una entidad colectiva, siempre en proceso de formación. El primero es Garcilaso, y eso no hay duda. Y su par es Juan Poma, todo eso en el siglo XVI. En toda la época que llamamos de virreinato, hay escritores importantes, como por ejemplo Espinosa Medrano, o también Pedro Peralta, que fue el rector de San Marcos, pero no logran esa intensidad que tiene Garcilaso y que tiene en el siglo XIX Ricardo Palma y González Prada. Y sin duda el siglo XX hasta ahora es el siglo más prolífico. Tenemos ahí a un extraordinario poeta, Vallejo, que es no solamente del Perú, sino de la lengua española a lo largo de los siglos. Y tenemos un escritor como Arguedas, y ahora se añade Vargas Llosa, que expresan ambos el Perú como totalidad. Y en ese sentido hay distintas maneras de sentirse expresado un escritor. Una es por la temática, por los asuntos que interesan históricamente a todos los peruanos, pero otro es también por la manera de hablar, de manejar la lengua, que es una manera de manejar la lengua propia de los peruanos. Bueno, podríamos decir que el español del Perú, que es la variedad de español o castellano que se maneja en nuestro país, tiene, más allá de lo que quiera una persona, cualquier persona, incluyendo Arguedas, tiene un encuentro con las lenguas aborígenes, y a esto se llama sustrato. El sustrato es la influencia de una lengua que ha sido de alguna manera, digamos, importante en un sector, en un territorio determinado, pero que ahora lo es menos, y de todas maneras cambia totalmente a la otra lengua. Y esta influencia se da no solamente en los hablantes quechuas, lo sorprendente es que se da en quienes no saben una palabra de quechua. Cualquier peruano, aunque no sepa quechua, aunque sea de una zona no quechua, por ejemplo, usa la palabra chacra y no dice huerto. Si no se quema, no dice ay, sino dice achachao. Y son palabras quechua. Y la palabra churre, por ejemplo, que se dice en Piura, es una palabra de origen quechua. El quechua está en todas partes, y el aymara también. Entonces, lo que ocurre que Arguedas fue un absoluto bilingüe, es decir, un hombre que pertenecía tanto a la cultura de los llamados mistes, es decir, la cultura mestiza peruana, pero un hombre que había vivido en la cocina de su propia casa, alternando con los sirvientes y aprendiendo muy bien el quechua. Entonces, él prefiere para sus novelas la lengua castellana, y para sus poemas escribe directamente en quechua. Pero su castellano, como el de nosotros que estamos aquí conversando, es un castellano que se llama castellano andino. Y este castellano andino lo tiene también Vargas Llosa, tal vez en menor proporción, pero también lo tiene. Él abogaba por un país que tuviese en cuenta su diversidad cultural. Incluso fue, a mi juicio, mal entendido por Vargas Llosa en un libro que se llama La Utopía Arcaica. Vargas Llosa sostiene que Arguedas propicia una visión pasadista, y eso, a mi juicio y de muchos estudiosos, no es verdad. Es decir, Arguedas es el autor de un poema que se llama Oda al Yet. Entonces, ¿qué pasadista es eso, que se queda fascinado en su visión quechua con un yet? Bueno, podríamos decir que
en cualquier escritor la infancia es, como lo dijo Sábato, el escritor argentino, una patria de la que lo han desterrado. Dice que la infancia es una patria de la que nos han desterrado. Y en alguna manera es como a pesar del sufrimiento que muchas veces la infancia tiene para los niños, después uno tiende a idealizarla y a verla como una etapa mejor. Pero se sabe, no solamente para Arguedas, para cualquier persona, cualquier ser humano, la parte más importante de su vida es de 0 a 5 años. Y lo que nos pase de 0 a 5 años es lo que influye de manera decisiva en lo que nos pase después. Y una de las cosas más importantes es qué personas, qué modelos de personas nos han dado cariño. Cuando uno tiene cariño en esa edad, es como tener un banco ya, digamos, de reserva afectiva que le dura toda la vida. Arguedas recibió mucho cariño y al mismo tiempo fue huérfano. O sea, de un lado tiene la ausencia de la madre, que es una herida muy fuerte en cualquier ser humano, pero de otro lado, ¿quiénes lo cogieron? Las personas que estaban en la cocina, los sirvientes. Y entonces de ahí le vino su profundo amor por la cultura quechua. Y podríamos decir que en términos sociales, esto lo dicen pocas personas. Arguedas es un misti, es decir, misti significa blanco, pero es un misti no por blanco, sino por la posición social que ocupaba su padre. Su padre era un abogado, su padre tenía servidumbre, pero él se alía para toda la vida con aquellos de origen popular, con los músicos, con los artistas, con los charanguistas, con los cocineros, con las personas que cumplen pequeños oficios, y eso le duró toda la vida. Por eso, cuando él llegó a ser una persona importante, director del Instituto Nacional de Cultura, es la persona que primero valoró, digamos, de ese Perú oficial, el primero que valora toda esta área de cultura andina. Bueno, fíjese, yo soy uno de los primeros que lo he dicho, en el sentido que es una novela que nos expresa totalmente. Entonces, ¿cuál es el encanto del libro? Que interesa a gentes distintas y que ha sido uno de los libros más traducidos. Bueno, el libro también muestra algo muy importante de la literatura, que es el pase de la niñez a la juventud, a la adultez, digamos, primera. Hay libros clásicos en eso. Hay una novela, por ejemplo, de James Joyce, El retrato del artista adolescente, otra de Dylan Thomas que se llama El retrato del artista cachorro, y en ese grupito, junto a otra que se llama El estudiante Torles, de Robert Musil, un autor austriaco, ahí está Los ríos profundos, como una novela de transformación de un grupo de adolescentes, de niños, adolescentes, en adultos. Y bueno, podríamos decir que Vargas Llosa también tiene la novela que es una novela que está en ese grupo, que es La ciudad de los perros. Bueno, yo lamento mucho que eso ocurriera, ¿no? Eso fue algo que ocurrió en 1965. Un grupo de amigos de Arguedas, sociólogos, literatos, historiadores, científicos sociales, tuvieron una mesa redonda en la que el propio Arguedas participaba, donde le reprochaban algo que desde el punto de vista literario, la verdad que ahora da risa, pero en ese momento no se tenía la clara conciencia, y es esto: una novela no es historia, una novela es ficción. Y lo que reclamaban estos científicos sociales es que no ocurre lo que usted está presentando en la Sierra del Perú. No es cierto que hay relaciones que parecen feudales, de adoración, por ejemplo, de un sirviente por el patrón. Y entonces Arguedas se defendió, vamos a decir que mal, con los mismos argumentos del otro. Yo he visto eso en el Cusco, yo he visto eso en tal parte, o yo he visto eso. No importa que lo hubiera visto, no importa que haya sucedido, no, es la imaginación, imaginario se dice con una voz prestada del francés, el imaginario de los peruanos cree que eso ha ocurrido. No importa que el detalle
no haya ocurrido en tal hacienda. Eso no se le puede exigir a un novelista. Es decir, a lo largo de toda la historia del Perú, la literatura ha suplido la ausencia de los estudios sociales. Es decir, quiero decir con esto, ¿qué cosa? Que la imagen equivocada, según sabemos ahora, del imperio incaico que tenemos es la de Garcilaso. La imagen que tenemos del siglo XIX es la de Ricardo Palma. La imagen que tenemos del siglo XX, la mayor parte de los peruanos, es la de Arguedas, la de Vargas Llosa, la de Ciro Alegría, no la de los historiadores. ¿Por qué? Uno, porque ha faltado estudios. Eso ya no es verdad para las últimas décadas. Han faltado estudios de ciencias sociales. Y la otra cosa es porque la literatura tiene este efecto que yo lo considero mágico de condensar el espíritu de un momento histórico. Y nadie puede negar que toda la sangre expresa en ese sentido una realidad de un modo tan intenso que parece historia no siendo. Es muy difícil saber en qué momento a una persona se le quiebra la fe en la vida. Yo tengo, digamos, un respeto casi religioso por los suicidas. He conocido a algunas personas que se han suicidado y me parece que es un gran misterio. Hay una escritora que se llama Sylvia Plath, una norteamericana, una gran escritora, una gran escritora de poesía, que se suicidó, ¿no? Y entonces leí un libro, una especie de biografía, un estudio hecho por un escritor también. Entonces él va detallando todas las circunstancias de la vida de Sylvia Plath, y entonces uno ve que en algún momento pudo tomar un camino u otro y tomó siempre el equivocado y al final se suicidó, y él dice que no lo entiende, ¿no? En el último capítulo dice, pero ella pudo hacer esto y esto no lo hizo. Pero el libro se cierra de una manera que a mí me espeluznó. Una última línea puesta por el editor diciendo, 5 años más tarde de escribir este libro, Álvarez también se suicidó. O sea, el suicidio es un gran misterio. Pongo 2 ejemplos más. Los escritores y los artistas, los poetas particularmente, como antenas de un momento histórico. Entonces, así como expresan con mucha intensidad lo positivo, también lo negativo. Por ejemplo, la época de las revoluciones es una época de desacomodo de las personas. Aunque uno quiera que haya cambios, tal vez no esté preparado para ellos. Eso ocurrió con un gran escritor ruso que se llama Esenin, Sergio Esenin, que se suicidó, un gran poeta, en 1925. Según dice, escribió un verso parecido a esto, dice, vivir no es demasiado importante, morir tampoco. Y que se cortó las venas después. Y Mayakovsky, otro gran poeta, amigo suyo, le dice, escribe un poema diciendo, ¿cómo hace usted eso? Justamente cuando estábamos en la puerta del paraíso, estamos haciendo los cambios que remitiarán a la sociedad, etc. 1925. En 1930 Mayakovsky también se suicidó. Entonces yo tengo un respeto sagrado por el suicidio y creo que volviendo a Arguedas, que en realidad sigue siendo un misterio. Simplemente él se desacomodó. La depresión es una enfermedad, era terrible, y en la depresión es como que uno estuviera muerto en vida. Y bueno, dio ese paso, ¿no?